Señoras y señores, gracias por estar en la hora con Gregory nueva vez. El general José Miguel Soto Jiménez, analista político, historiador, militar, persona intelectual, me acompaña hoy día y me honra. Saludos, general Soto Jiménez. Un gran placer, Gregory, estar aquí una vez más en tu programa. Se puede decir que yo soy un habitué de este programa. Desde luego, no hay una asignación monetaria porque no tengo esa capacidad por el costo, imagínese. No. Pero sí una satisfacción de que usted venga habitualmente al programa. Yo vengo aquí con mucho gusto, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Mire, vamos a tocar diferentes aspectos y hay uno de actualidad noticiosa. El expresidente Leonel Fernández, el mismo gobierno, han tomado actitud firme, clara, precisa sobre unas intenciones, vamos a llamarle así, que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y me gustaría conocer su posición sobre estas posiciones que le acabo de mencionar. Por cierto, un saludo muy dominicanista y muy leonelista para toda la audiencia de este programa. Mira, yo vi con cierto grado de emoción reiterativa la posición del presidente Fernández. Y es más, no me deja de asombrar la tosudez y la persistencia de ese organismo y otros por desacreditar el nombre de la República Dominicana. Persistente. Porque en esta ocasión, cada vez que se ha producido, el presidente Fernández ha salido al frente con el mismo argumento. Y el mismo argumento es precisamente que es un atentado contra la soberanía del Estado dominicano. Ha sido persistente. En una ocasión me tocó a mí el honor de acompañarlo a Dajabón, ¿verdad? Ahí mismo en la línea, para él hacer su declaración al respecto. Y déjame decirte, interesante, porque no solamente él repite ante esa inferencia totalmente descabellada de ese organismo internacional, sino que lo sitúa en tiempo y en espacio. Señala la persistencia, pero lo sitúa en tiempo y en espacio. Quizás muy interesante que el presidente Abinader también le sale al frente a esa posición, que como tú sabes se hace periódicamente y siempre orientado a la República Dominicana. Pero a mí me llama mucho la atención porque yo considero que en este caso la coincidencia es duartiana. ¿Duartiana? Sí, duartiana. ¿Cómo la coincidencia del presidente Fernández con el presidente Abinader es duartiana, porque en un pensamiento de Juan Pablo Duarte, donde él justifica la lucha de los partidos políticos y el debate de los políticos, dice a seguidas inmediatamente que cuando esos debates y esas posiciones hay un partido que va en contra, en contraposición a los intereses nacionales, entonces cometen delitos de lesa patria. En esta ocasión, sin coordinación ninguna, entonces ambos le salen al frente a esta medida. El presidente Fernández, ya yo te dije que lo ha hecho cada vez que sale una declaración de ese tipo de los organismos internacionales, lo ha hecho. Creo que en una ocasión también lo hizo la vicepresidenta de la República. Primero lo hizo el presidente Fernández y después lo hizo ella. No sé si le trajo algún inconveniente, pero fue así. Pero ahora ambos presidentes, uno en funciones y el otro el líder de la oposición y futuro presidente de la República, entonces coinciden. Y esa coincidencia habla mucho de aquello que decía don Miguel Torga. La patria es un pedazo de suelo defendido. Y yo tengo la lucubración, una lucubración que yo considero iluminada,
de que esa posición de la defensa de la patria fue la que dio origen desde tiempos inmemoriales, quizás desde el siglo XVII, al gentilicio y a la condición de dominicano. Que por cierto, hay mucha gente que piensa que dominicano es un término que viene después de febrero del 44. No. Y va mucho más allá, como gentilicio inclusive. Ya. Mire, ¿y qué busca esa reiterada posición de esa agencia internacional sobre el criterio que tiene frente a República Dominicana? Porque es reiterativo. Claro, es muy sencillo. Mi respuesta te la da la embajadora, la actual embajadora de los Estados Unidos. Todo el mundo ha analizado mucho lo que fue, por ejemplo, su discurso ante la Cámara de Comercio. Sin embargo, ella dice una cosa que parece que pasa por alto, pero que a los que han estado desde el principio defendiendo la dominicanidad y bajo el liderazgo del Instituto Duartiano, y ahí están los Castillo, y ahí está Soto Jiménez y otros ciudadanos que tienen eso como divisa, ¿verdad? Desde esa posición, desde esa misma posición, entonces se enfoca esa persistencia. ¿Cuál es la persistencia? O sea que no es nuevo, eso no es nuevo, es reiterativo. Y la persistencia es, como ha dicho la embajadora norteamericana, que no se ha analizado, pero que nos justifica a nosotros, a los que desde el 2020 fuimos a marchar a la calle. Resulta que ella dice que existía realmente un plan de fusión entre Haití y la República Dominicana. Lo dice la embajadora, que existía eso. Ella le pone nombre, nosotros no. Ella dice que fue Biden y los demócratas. Si nos ponemos a analizar, y no tenemos tiempo para eso, eso es anterior a Biden, esa persistencia. Sí. Bien, mire, República Dominicana en este momento también es testigo, y digo que somos testigos porque lo que sucede en Haití muchísimas veces repercute de una u otra forma en República Dominicana. Ayer, hace unas horas prácticamente, es juramentado Alex Didier como primer ministro, encargado, o sea, hay una configuración ahora sui generis en Haití. ¿Es más de lo mismo? Bueno, es más de lo mismo, pero nosotros sabemos de eso, la República Dominicana, porque inicialmente, la fórmula del Consejo de Estado fue exactamente lo que pasó después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina. El Consejo de Estado, inclusive en uno de estos consejos, que creo que van 3 o 2 en Haití, con el mismo número de componentes. Es una fórmula esa, ¿verdad? Y hay que ver los avatares que trajo eso. ¿Tú recuerdas? Primero un Consejo de Estado, después un triunvirato, después quedó solo el doctor Rick Cabral, ¿verdad? Y después vino la Guerra de Abril. Yo pienso que los norteamericanos han aprendido la lección y entonces hay pasos de esa trilogía que no se darán, ¿verdad? Que no se darán. Yo te digo a ti algo. ¿Cuáles son las premisas con Haití ahora mismo? Premisas que no se dilatan. Primero, el tema de la amenaza de las mandas para ellos, una amenaza para ellos y para la estabilidad. ¿Usted piensa que se erradican, que se van las bandas? No solamente que se van ni que se erradican. Toma en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la otra premisa? Elecciones. Las elecciones. Y entonces, con las bandas y con las condiciones, entre ellas está el registro y otras calamidades, entonces no se puede dar las elecciones en el plazo que lo han determinado, en el plazo que ellos lo han ratificado ahora. Entonces yo veo una pieza del ajedrez. Ahora, el nuevo presidente, ¿verdad? Luego, entonces, la condición sine qua non de las bandas. Y hay indicios de ese final. Tú no puedes pretender, por ejemplo, ni nadie puede pretender que la movilización militar de los Estados Unidos en el Caribe
que tiene un ajedrez, Venezuela, Cuba. Cuba, Colombia, Nicaragua y Haití. Haití es un problema, porque alguien me dijo en estos días, me dice, pero que los Estados Unidos no tienen nada que buscar en Haití, no tienen beneficio. Sí, tiene un beneficio estratégico importante, porque de todo lo que yo te he dicho, el que está más cerca del territorio norteamericano es Haití. Haití controla un paso vital hacia el Atlántico, que es el canal del Viento y de Florida. Bueno, entonces, y de Jamaica. Entonces, eso está ahí, ¿verdad? Y entonces, tú no puedes pretender, vuelvo y te repito, que tú movilices toda esa fuerza. ¿Y cuál es el indicio de lo que te estoy diciendo? Los 3 barquitos, que no son ninguno 3 barquitos, ¿verdad? Que lo ponen ahí al frente. A ti se te olvidó lo que nos decían a nosotros aquí en la misma época de desestabilización que teníamos, o te porta bien o te porta avión. ¿Se te olvidó eso? ¿Verdad? Y entonces salíamos a ver los barcos grises en el malecón, ahí al frente, que es un elemento de disuasión. Y la historia la conocemos. Y la historia la conocemos. Mire, hay un anhelo normal, concreto, respecto a Haití, de todo el que esté relacionado con ese país. Y es que haya normalidad. Ahora, para que haya normalidad, que la producción pueda realizarse de manera formal, normal, que las escuelas funcionen, que los bancos abran sin mayores inconvenientes. Tiene que haber seguridad, y para que haya seguridad no puede haber bandas. Entonces, lo primero de todo es llevar seguridad a Haití. ¿Piensa que esa misión que ahora se prevé de 5.000 enviados para erradicar las bandas se concrete? Pero hay indicios, usted lo indica, los 3 barcos, ese es el mayor indicio en el contexto en que están ahí esos 3 barcos, pero esa normalidad de Haití que se ha buscado durante años y no llega, ¿qué usted piensa? Pero es que tú lo has dicho tú. Ya. Es que la inestabilidad ha sido el sino histórico de Haití junto a la barbarie. Entonces, fíjate, hay noticias que se nos pierden a nosotros o nos pasan por debajo de la puerta por los temas actuales, como el de Venezuela, etc. Pero en medio, es más, creo que fue 2 días antes, o 2 días antes, de la extracción de Maduro de Venezuela, pasó una noticia que la gente no le dio ni importancia, ni siquiera tú. ¿Sabes cuál fue? Que la OEA dijo que había una fuerza de paz, iba a mandar una fuerza de paz, FIP, como nos hicieron a nosotros en aquella ocasión, de 8 países. De 8 países. O sea, y fíjate qué detalle, como las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, hay 2 países o 3 que tienen veto, derecho a veto, no solamente derecho a veto, sino que van a vetar esa Rusia, misión de paz. China y Nicaragua. Irán. Irán. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacen? ¿Verdad? Entonces, articulan la OEA, como nos hicieron a nosotros en el 65, ¿verdad? Para mandar la fuerza de paz. Otra noticia que pasó debajo de la puerta fue que tú sabes que todas las embajadas norteamericanas en el globo terráqueo la cuida la infantería de marina, aquí y donde quiera. Pero resulta una noticia que a mí bueno, quizás los civiles no se dieron cuenta de ese detalle, pero mandaron 50 infantes de marina a reforzar la embajada. Digo yo a reforzar porque ahí había infantes de marina. Entonces llegan eso, ¿verdad? En táctica, eso se llama una fuerza aposentadora. Aposentadora de lo que viene, para aposentar lo que viene. Y que yo creo que es una determinación imprescindible para lo que tú dices, para la pacificación de Haití, haciéndote saber
que Haití desde el inicio de su independencia, siempre ha tenido predominio de las fuerzas paramilitares. En una se llamaron los Khmer, en otro tenía que ver la Balaz, en otro también tenían los Tonton Macuts, ¿verdad? Y ahora, cuando yo fui ministro de las Fuerzas Armadas se llamaban guerrillas. Había 6 grupos guerrilleros, ¿verdad? Y ahora se llaman bandas. Usted hace un momentito menciona dentro de los 3 países que vetan cualquier acción de 3 incursión. o más, sí. Ajá. Pero menciona a China. ¿Por qué China? Con Haití no. Porque China mira, hay una teoría, y no solamente mía, sino del profesor Bosch también, y de un norteamericano, que se llama el Caribe, frontera imperial. Sí. ¿Verdad? Yo le he agregado un adendum, ¿verdad? En eso. ¿Cuál es la frontera imperial que yo menciono? La frontera imperial es la cadena de islas que van desde la desembocadura del Orinoco hasta la península de Florida. Y su importancia estratégica son los pasos entre isla y isla. Pero hay un detalle que la gente no menciona. Y que si hay un hijo mío que cuando vea esto se va a reír, que Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, es el centro geográfico del Caribe insular. Y solamente hay que ver el mapa. Y por lo tanto es el centro de esa frontera. ¿Me explico? Y entonces es imposible que nada que pase en el Caribe, nosotros por determinismo geográfico no estemos inmersos, incluidos. ¿Verdad? A propósito, hay una, ya que menciono a China, hay una situación, nosotros hicimos relaciones nuevas con un país, se llama República Popular China, y concomitantemente desmontamos unas relaciones fabulosas para mí, me dolió mucho eso, con Taiwán. Por coincidencia también, y lo traigo a colación, esto sí a propósito, porque ya estoy mencionando a China, a Taiwán, usted era embajador dominicano en Taiwán en el momento que se produce la ruptura de las relaciones comerciales. ¿Qué beneficio, hablando en buen dominicano, le hemos sacado a que tengamos relaciones con China? Porque yo recuerdo tantos técnicos, tantas ayudas, tantos tractores que venían de Taiwán, y con China no he visto ni el primer turista. Entonces, ¿qué negocio fue que hizo República Dominicana, hablando de manera burda, como dominicano coloquial, que tenemos unas relaciones con una gente, los taiwaneses, que nos daban mucho, nos asistían mucho? Sin embargo, los chinos, yo no he visto nada que ha llegado. Usted era embajador allá. Sí. ¿Le cae culpa a usted en eso? Que no, no, o sea, no me cae culpa. ¿Cuál es la déjame decirte una cosa, porque porque la relación entre la República Dominicana y Haití, que faltó decirte, era una relación de 70 años. Lo que se rompió ahí, ¿verdad?, fueron 70 años de relaciones, no solamente económicas, sino diplomáticas en sentido en general. Nosotros fuimos, la República Dominicana, el primer país que reconoció a Taiwán, el primero, porque el embajador dominicano en China recibió la orden de Trujillo de que cruzara con el general Chiang Kai-shek el estrecho hacia Taiwán. Oh. En el caso, hay que contar una breve historia, en el caso mío, yo no fui embajador, simplemente embajador. Yo había estado 4 veces en Taiwán. Estuve en Taiwán desde teniente, estuve en Taiwán. Conocía muy bien. Conocí a Taiwán hasta mi visita oficial como ministro de Defensa, lo conocí en diferentes etapas de su historia. Y en esa última etapa, como embajador, la impresión y la evaluación que yo hice, ¿verdad?, ya no era simplemente el hábito de ir a Taiwán y de amistades primarias, relaciones primarias, no. Yo le llamo a Taiwán, todavía le llamo, el milagro de la democracia. Por una cosa simple, Taiwán tenía resuelto los problemas que nosotros no hemos resuelto todavía, teniendo menos territorio, aunque un poco más de habitantes. Pero tenía resueltos los problemas. ¿A qué problema me refiero?
energía, seguridad, laboral, la lucha contra la corrupción, y otros parabienes que fueron fundamentales. ¿Por qué le llamaba ¿por qué le llamaba el milagro de la democracia? Porque yo vi también, pues la gente junta, o sea que aquí nosotros nos encanta hacer síntesis, es una democracia plena. Yo vi los dirigentes y las masas del Partido Comunista en Taiwán frente a la Casa de Gobierno o frente al Ministerio de Relaciones movilizándose. O sea que era una democracia plena. La primera vez que yo fui no era una sociedad militarizada, en el 80. Yo fui a la fiesta del doble 10, del 10 de octubre, que es la fecha nacional, y había una sociedad militarizada. Pero ahora, gracias al hijo de Chiang Kai-shek, que fue el que hizo la apertura, el general Chiang Ching-kuo, había una apertura total, y se habían alcanzado logros importantes. Por ejemplo, la presidenta en esa época era la doctora Wen, que era una mujer, y entonces, para no hablarte de la prosperidad económica. Entonces, ese era para mí el milagro de la democracia. Ahora, fíjate, con el asunto de que lo primero es que esas relaciones se manejaron con un secretismo total. Yo pienso que comenzó antes de yo ser nombrado embajador. Se estaban manejando. Y un secretismo total. O sea que cuando usted es designado embajador, ignoraba en todo momento Totalmente. que esas relaciones iban a cortarse. Pero mi hábito estratégico, mi olfato, me decía que sí. ¿Por qué? Porque no solamente podemos hablar de la ruptura de la República Dominicana, tenemos que hablar primero de la ruptura de los Estados Unidos. Exactamente. O sea, la ruptura de los Estados Unidos, primero la visita famosa aquella de Kissinger y después de Nixon, ellos son los primeros que rompen con Taiwán, entre comillas, porque la oficina de negocio de los Estados Unidos... Continuó. No, te voy a dar números. Tenía en la época que yo estaba allá 400 miembros, o sea que no había embajada que tuviera más personal que eso, en unas instalaciones fabulosas. Pero ellos hicieron eso. ¿Qué pasó? A partir de ahí comenzó lo que yo llamo, y por lo que te dije del Caribe imperial, de la frontera imperial, comenzaron, varios países le siguieron el paso a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero entonces ya China estaba interesada en expandir y hacía una serie de promesas a países subdesarrollados, ¿verdad?, que la mayoría no se cumplieron. Al día de hoy, hubo países que después volvieron otra vez a Taiwán. Pero hoy día alrededor 10, 12 países es lo que le queda a Taiwán. Sí, entre ellos, te voy a decir, después de Panamá, el estado más importante para Taiwán es la República Dominicana. Después de Panamá. Porque antes ¿Por cuál razón? Bueno, por eso mismo de las relaciones, el intercambio comercial y el volumen de ayuda. Pero no solamente, imagínate, si Taiwán ponía X en ayuda, los políticos dominicanos decían, pero ven acá, si ponen esto, China va a poner 3 veces eso, ¿verdad? Y eso no pasó nunca, pero no pasó en otros países también, Y entonces nosotros seguimos con ese secretismo que te dije, el modelo. Tú sabes que ese secretismo produjo cierto enojo de mi parte con el canciller. El canciller era el ingeniero Miguel Vargas. Pero mi enojo no era diplomático, era personal, porque yo conocía y conozco al ingeniero Vargas desde que yo era un adolescente, que coincidíamos por ahí, por el área de Honduras y eso. Y entonces, y en Gascue también. Entonces, mi enojo fue que cuando él me comunicó oficialmente desde Pekín, que estaba firmando, entonces yo me incomodé mucho. Porque pensaba yo que debía ser su inclinación. O sea, cuando me mandó para acá,
Entonces, o sea que me despachó para acá a decirme lo que había, pero no me lo dijo. Después, yo comprendí lo que había sucedido. Sobre todo cuando releí la Constitución de la República y leí que entre las atribuciones fundamentales del presidente de la República está la conducción de la política internacional. O sea, que no dependía necesariamente del canciller. No solamente no dependía del canciller, el canciller no debía ni tenía la necesidad de decirme nada a mí, ¿verdad? ¿Me explico? Y por otro lado, entonces, yo verifiqué que ese era un proyecto del presidente de la República. En ese entonces... Y él no estaba obligado, te repito, en comunicarme nada a mí por amistad o lo que fuera. No se podía, además por el secretismo de eso. Ya, en ese entonces, presidente Danilo Medina. Sí. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo recibí una visita parecida a la que recibí en estos días, para hablar del tema, sobre lo que cambian son las universidades. Estando en Taiwán me visitó un estudiante de Harvard. El que estuvo hace un tiempecito aquí, igual, fue de Oxford, o sea, de Inglaterra. Norteamericanos los dos. Y entonces él me fue a hablar de esa posibilidad. Porque cuando esa posibilidad ocurre, creo que nosotros estábamos en 11 o en 10 países que le quedaban a Taiwán. Entonces yo le dije que observara que cada vez que Taiwán perdía un aliado, no era Taiwán que lo perdía, eran los Estados Unidos. Y cuando los Estados Unidos se vino a dar cuenta de eso, ¿verdad?, ya era tarde, naturalmente. Las cosas han cambiado en la visión norteamericana, ¿verdad? Pero fíjate, te pongo la República Dominicana. Cuando ocurrió lo de la República Dominicana, yo pienso que ya los norteamericanos empezaron a ver que lo que estaba pasando es la teoría que te dije ahorita. La potencia emergente estaba disputándole el Caribe, como se lo disputó la Unión Soviética en la Guerra Fría con Cuba, ¿verdad?, y como ha pasado en la historia muchas veces. Aquí es que se ha debatido la suerte de los imperios. Aquí gran parte de nuestro subdesarrollo se debe a eso, porque nosotros nos hemos limitado a sufrir la inconveniencia de nuestro destino, de nuestra posición geográfica. Pero con una voluntad política pertinente, dispuesta y patriótica, nosotros podemos sacarle provecho a lo que ha sido esa desventaja. Y te estoy hablando, donde la primera vez que una potencia mundial nos intervino fue en el 1655. Nos intervino, no, hizo inferencia, no pudo intervenir, ¿verdad? Porque el compadre de Pedro Juan, descalzo y a machete, se lo impidió. ¿Y tú sabes quién fue? Fue Inglaterra. Y eso fue una expedición, la gran expedición inglesa que nosotros conocemos como Peña-Venable, tenía ese objetivo, disputarle a España en esa época su territorio, el territorio de Hispanoamérica, comenzando ¿en dónde? En la frontera imperial que era la puerta. Pero Francia varias veces. La primera vez, y lo derrotamos, fue en 1691, en el siglo XVII, el dominicano celebra el 21 de enero la fecha del Día de la Altagracia. Pero muchos no saben que lo que se celebra en ese día es la victoria de la Batalla de la Limonada, ocurrida el 21 de enero del 1691. Y asocian la fecha porque se dice que los monteros dominicanos y ateros de todo el país, no solamente de Higüey, entonces, cuando atacaron a los franceses, no a los haitianos, a los franceses, entonces lo hicieron bajo la divisa de la Virgen de la Altagracia, ¿verdad? Y de ahí entonces, en el primer aniversario de esa romería, que fueron allá a Higüey, al Santuario del Naranjo, surge la tradición. La tradición. Y luego se oficializa. Y luego hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bien. Pero después vinieron, ¿sabes quién? En esa cadena,
los haitianos, pero los haitianos no son los haitianos, es producto de la Revolución Francesa, la primera invasión o las primeras incursiones en base a la... Bueno, y entonces de ahí nace el gran problema que hemos tenido de tipo geopolítico con Haití desde esa época. Y después, ¿quiénes vinieron? Los españoles otra vez. ¿Dónde vinieron? Al Caribe, a la frontera imperial, ¿verdad? Bueno, y después, los norteamericanos, varias veces, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo celebrable? No el hecho de la intervención, eso es condenable. El hecho de que estamos aquí, tú y yo hablando de este tema, que día a día cantamos el himno nacional, ¿verdad? Y entonces, sin ningún tipo de injerencia. Sin ningún tipo. Bueno, sin ningún tipo de injerencia. Formal. Formal. Pero te voy a decir algo. Celebrando el hecho, no solamente de nuestra persistencia como nación, porque esa es la obsesión del dominicano. Esa es la obsesión. Por eso yo le llamo dominicanidad, no nacionalismo con matices ya políticos ideológicos. Dominicanidad. Esa es la obsesión del dominicano. Sí, siempre ha sido la libertad. Sí. La libertad. Y esa libertad que estoy hablando es la que hablan la postura del presidente Fernández, y por qué no decirlo del presidente Abinader, sí, que han coincidido. Por eso usted resalta en el inicio del programa esas actitudes. Sí. Mire, de geopolítica, Cuba, Venezuela, Colombia, Haití, para que le escuchemos después de la pausa. Muy bien. Venimos en breve. General José Miguel Soto Jiménez con nosotros. ¿Busca un vehículo en excelente condición y a buen precio? Lo tenemos para usted. Bien cuidados, revisados y listos para usar. Comprar uno de nuestros vehículos es comprar tranquilidad. Llámenos y con gusto le atenderemos. Continuamos el desarrollo de la hora con Gregory. Mire, antes de pasar a los temas internacionales de geopolítica, me queda en la memoria con lo que le mencioné en el segmento anterior sobre China, Taiwán, nosotros. Esa ruptura con Taiwán. ¿A ti te gusta ese tema? Sí, porque es que a mí me agradaba mucho la presencia solidaria de Taiwán desde niño. Sí. Yo miraba a Taiwán y todos los técnicos de agricultura que se iban a capacitar allá. Yo me crié en un campo y oía y escuchaba eso. Mire, se produce que nosotros rompamos con Taiwán porque China enchinchando o República Dominicana en ese momento, Miguel Vargas tenía un papel estelar. Quizás alguna actuación, algún interés específico de Miguel Vargas para fomentar una ruptura. ¿De dónde vino esa decisión? ¿Qué pasó? No, eso es, yo doy testimonio de anterior inclusive a Miguel ser canciller, que él no tenía es más, no pensó en ese proyecto nunca, ni era de su agrado. Te voy a decir un hecho. Siendo presidente del Partido Revolucionario Dominicano, como lo es hoy, y nosotros aliados al partido, lo invitaron 2 veces a China. 2 veces, con todos los powers, y hasta yo quería ir en esa época. Él no fue ninguna de las 2 veces. Ninguna de las 2 veces, ni nunca lo oí yo. O sea que no había un interés particular y sospecho que no solamente no lo había, ¿verdad?, sino que no tenía simpatía por ese proyecto, ¿verdad? Yeah. Y entonces, lo otro que te quiero decir es, después de decírtelo, donde sí había intereses
intereses no, un interés del presidente de la República, que no lo conozco, cuál era en realidad. Él lo que hizo fue, como ministro, como canciller, a materializar. Una decisión del Ejecutivo. Sí, y en ese sentido laboró. Pero déjame decirte una cosa. Tú sabes que en este país se usa mucho aquello de que al rey muerto, al rey puesto, ¿no? O no sé, Sí. al rey Muerto, rey puesto. puesto. Te voy a decir algo. La Cancillería de Miguel Vargas fue muy buena. No se puede, por mezquindad, no reconocérselo. Sin embargo, hay obras. Por ejemplo, Miguel Vargas es el padre de aquel intercambio de visados. Recuerda que de liberar de visados a muchos, con un acuerdo que se hicieron. Eso es uno. Importantizó algunas sedes que eran indispensables para nosotros como país. También importantizó los cónclaves, que en un momento dado se convirtieron hasta en un problema. Había gente que firmaba acuerdos internacionales y no sabían realmente lo que habían firmado. El premio al inmigrante, por ejemplo, importantizó el asunto de la diáspora, dándole algún tipo de consistencia legal y con entrada a la Cancillería de la República. Entonces yo te digo que fue una labor apreciable. Ahora, yo pienso que sobre todo la gestión, porque ya yo te dije, él ni ningún canciller podía tener eso como divisa sin la autorización del Ejecutivo o sin la promoción del Poder Ejecutivo. Entonces, hay que señalar eso. O sea que mi enojo se diluyó, ¿verdad? Con la razón, ¿verdad? Yo sabía que no era de su simpatía esa ruptura, sobre todo con las condiciones que impuso el modelo panameño, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, y no se aceptó, no tenemos oficina comercial en Taiwán, como tienen otros países. El modelo panameño, que fue antes de nosotros, no lo admitía. Entonces hay absurdo, por ejemplo, en Taiwán, que yo recuerdo, tiene que haber más de 3.000 taiwaneses nacionalizados dominicanos, donde pueden hacer sus asuntos oficiales, etcétera, etcétera. Entonces... y esos taiwaneses, me imagino, residen allá en Taiwán. Algunos residen en Taiwán, otros residen aquí. ¿Por qué tantos? 3.000. Bueno, yo encontré, no sé si 2.000 y pico o 3.000 había. Naturalmente, en un proceso largo. Y eso tenía que ver con el asunto de las empresas. Oh, ya. Había, por ejemplo... ¿Y aquí se instalaron empresas taiwanesas? Sí. Creo que de calzados, en el Cibao varias, un proyecto interesantísimo, que es el proyecto del bambú en Bonao, pero también hay otra cosa, en Villa Altagracia, Bonao, pero también, yo no recuerdo si fue el presidente Fernández que condecoró al que promocionó, perfeccionó el tipo de arroz que aquí se cultiva. Le decían el doctor arroz. Oh, ya. Fue condecorado. Y así había varios técnicos que aportaron mucho a la República Dominicana sin recibir nada. Sí, porque hay muy poco. variedades de arroz que son más eficientes, que Taiwán las propició en su momento. Claro. Eso es harto conocido. Y ese tenía un nombre, no recuerdo su nombre, pero nosotros le decíamos el doctor arroz. Y además había una simpatía muy grande entre los taiwaneses de a pie con la República Dominicana. ¿Por qué? Por su persistencia, por su fidelidad. Y además, la misma sensación de igualdad, de igualdad referencial entre Taiwán y la República Dominicana. Dos islas, más o menos de equivalencia en cuanto a territorio
y habitantes. El riesgo que tiene a propósito Taiwán en este momento de que China incursione allí, ¿usted lo ve concreto? Ese es un dilema estratégico. Es un dilema estratégico, sobre todo por lo que yo especulo que está pasando realmente. Yo creo que estamos en la puerta no, estamos ya dentro de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial con force, y lo de force viene por la fuerza, ¿no? Sí. Y resulta que se debe precisamente, ese nuevo orden mundial, se debe precisamente al hecho de que los Estados Unidos, el presupuesto militar de Estados Unidos es el más grande del planeta. Y si usted suma todos sus competidores, apenas llegan a la mitad o algo más de la mitad, pero ni siquiera se acercan a superarlo, todos juntos. Entonces, eso tiene esa lectura, la lectura del force, ¿verdad? Porque ahí no es que tú quieres o que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una compensación de las áreas de influencia. Me explico. Y ahí está el peligro de que no creo de que ocurra lo de Taiwán. Porque es un área de influencia de China. Aunque constitucionalmente no. Y ese es un problema también. Y así como hay otras compensaciones regionales, ¿tú sabes dónde se resolvió el problema de la crisis de los misiles en ese sentido? No fue en el Caribe. ¿Tú sabes dónde fue que se solucionó? En Turquía. Lo que me luce a mí, que el acuerdo de paz también, o la paz de Ucrania, tiene que ver en ese sentido, en el mismo sentido de compensación. Y lo de Irán. Es un asunto de disputa de las áreas de influencia. Ahora hay un detalle. ¿Puede usted defender esas áreas? La potencia está en condiciones de defender esas áreas de influencia frente al poder militar de los Estados Unidos. Evidentemente que no. Cuesta arriba pensar que se podría hacer. Muy cuesta arriba. Lo demás es leyenda y romanticismo. En el caso de Cuba, Cuba desde 1959 es una historia muy propia de una nación que ha tenido un sistema que evidentemente no ha dado resultados, no ha sido productivo. El cubano desde hace muchos años, después de 1959, vive con carencias evidentes. Sí. Hoy día se conoce, Cuba vive una situación crítica. Energía eléctrica, alimentación, sistema sanitario, de salud también. ¿Qué perspectiva usted mira, sobre todo ya cuando Díaz-Canel, quien dirige Cuba, dice que están dispuestos a conversar con Estados Unidos, y evidentemente si vamos a conversar es para buscar cosas positivas, sin que haya que arrodillarse? ¿Llega el fin, piensa usted? ¿O Estados Unidos no está interesado en que el sistema político cambie, sino en ayudar simplemente a Cuba? No hay de otra. No es electivo tampoco. No es electivo. Y te voy a decir algo. Mira el proceso de Venezuela. Sí, por ahí está Maduro representado en esta señora. Maduro, representado en esta señora. Maduro no se representa ni él mismo ya, en las condiciones reales que él está. Maduro no ha salido del juego porque los Estados Unidos están empeñados en condenarlo, ¿verdad? Y demostrar todo lo que se dijo. En cuanto a Cuba, déjame decirte algo. Nosotros volvemos a decir, sintetizamos la historia. Después de la guerra de independencia, tú vas a tener que vino la guerra hispanoamericana. La guerra hispanoamericana, después que sucede, le entregó a Cuba a los Estados Unidos, prácticamente. Vino la enmienda Platt, la famosa enmienda Platt. Bueno, y entonces con la enmienda Platt se inaugura,
y después otros gobiernos autoritarios, esa situación de inestabilidad tan frecuente en el Caribe. Ahora bien, después de esa situación viene otra. Y es que la revolución cubana, con una gran carga de romanticismo, ¿verdad? Y por eso la idea de exportar la revolución en América Latina, básicamente, tiene otro gran shock parecido al de ahora. ¿Tú sabes lo que fue? Y siempre por las influencias de las potencias en el Caribe. ¿Qué fue el llamado periodo especial? ¿Cuál es el periodo especial? Donde la situación era tan grave como esta, menos acuciante, pero tan grave como esta. Fue cuando la Unión Soviética le retiró la ayuda. Le retiró la ayuda. Entonces entró en un proceso de crisis. Otros países pudieron meterle la mano para sobrevivir, pero ese periodo llevó a lo mismo, falta de energía eléctrica, se agudizó el problema de la alimentación, entró en crisis el problema de la salud. Para no hablarte de los militares, que lo militar fue grave. ¿Cómo es grave ahora? Porque tú hablas de la cantidad de aviones, de la cantidad de tanques, de lo que tú quieras, ¿verdad? Pero eso se mueve con combustible. Y fíjate que hay problemas ya, hay problemas para las líneas aéreas que viajan a Cuba, entre ellos nosotros, aunque Cuba en este destino, oye, tienen combustible para salir, para entrar, tienen el problema resuelto porque si tienen dinero o si tienen crédito para volver a Cuba. Entonces, el problema no es tan sencillo como la gente piensa. Ahora, ahora, ¿cuál es el cambio? Que antes, cuando el periodo especial, ellos tenían opciones. Ya no. Pero ahora no. Ya no. La definición, Estados Unidos la tiene en sus manos, la definición de Cuba. Sí, claro. ¿Y por dónde articulará Estados Unidos después que tengan que empezar a conversar? Porque se está acabando todo en Cuba. Es que ellos están conversando ya. Hay un hecho, creo que un hijo de Raúl Castro, que está en contacto. Es el más potable para ambos, el que da menos urticaria. Para quedarse representando. No, para quedarse representando no, para dialogar. Oh, ya. Dialogar, porque hay muchos cerebros tremendistas, ¿verdad? O sea que no tienen combustible, lo que hay que entrarle ahora militarmente. No, yo pienso que es un proceso tan dilatado como el de Venezuela. Las negociaciones, vamos a ver las reformas que ellos están dispuestos a hacer. O sea, y que puedan hacer. Tiene que haber acción por parte de una apertura interna del esquema de... Pero ya la está viendo. Cuando tú ves que ellos mismos declaran que están dispuestos a hablar con los Estados Unidos, ¿tú crees que eso es por qué? ¿Por conciencia? Eso es por necesidad. Y además, los norteamericanos, de una forma, para seguir su estrategia, que es de ahogamiento, ¿verdad? Han disuadido los países que puedan tener algún tipo de facilidad de ayuda, ¿verdad? Lo han constreñido totalmente. Mira, como Belvi Gracia, toma el caso de la presidenta de México, sí. Que comenzó, y no, espérate, no, ha ido cambiando. Ahí vi que mandó 2 barcos, no sé de barco de qué, debe ser de ayuda humanitaria. Vamos a ver si puede pasar ahora por el cerco. Ya. Eso refuerza la imagen de control de la región de Estados Unidos, acciones como Venezuela. Los Estados Unidos tienen ahora mismo tomada sin remedio la frontera imperial, que con lo comenzamos, la tiene tomada. Ahora, fíjate para que tú veas dónde está el kit de la negociación con Cuba, ¿verdad? Hay una piedra pesada. Claro.
la piedra pesada es la condición humanitaria. Porque tampoco los Estados Unidos se puede llegar a ser acreedor de una mortandad como la hubo en China cuando Mao Zedong. Sí, claro. ¿Verdad? La hambruna. Sí, una hambruna. Entonces, esa es una de las bases de la negociación. Los Estados Unidos ya han mandado ayuda humanitaria. Que la van a repartir a través de las iglesias católicas. Claro, claro. Fíjate, es una estrategia muy bien concebida. A través de la Iglesia Católica, que es todavía un poder fáctico en Cuba, gracias a la apertura final que le dio Fidel Castro con la visita del Papa, etc. Entonces Trump no anda dando palos a ciegas. No. Y el que piense eso está gravemente equivocado. Yo siempre lo menciono, no se debe subestimar a Donald Trump. No. Y su estrategia, hay una cosa, su estrategia está dando resultados. Está dando resultados. Muy bien. Esperado. Le agradezco mucho con Haití. ¿Usted no ve visualizadas elecciones para este año? No, vamos a esperar los resultados de las conversaciones. La discursiva de Díaz-Canel ha ido cambiando. Estaba llamando prácticamente a la guerra y a la estrategia de la sangre, pero resulta que la posición de lo que yo he visto en algunas declaraciones en Cuba, ¿verdad? Que hablan del lema patria o muerte, ¿verdad? Y dice el cubano, patria o muerte, pero patria, pero muerte que se mueran ellos, yo no me voy a morir. Bien, el conversatorio interesante con José Miguel Soto Jiménez llega a su punto de despedida. Temas interesantísimos, sobre todo la parte aclaratoria de cómo fue que República Dominicana decidió no seguir relaciones con Taiwán. Queda muy bien parada la figura del ex canciller Vargas con esas opiniones que usted da. Es importante saberlo. Sí, pero no para hacerme simpático, como ni por la política, simplemente que es la verdad. Ya. Sí. José Miguel Soto Jiménez estuvo con nosotros hoy día. Hasta la próxima.